Adelante, hermana Doralisa. Amante Dios y Padre bueno, en este momento alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú nos has convocado a estar aprendiendo de tu palabra en este momento. Te presentamos este estudio, Señor. Te presentamos al pastor que con dedicación se prepara para impartir no entender este conocimiento, Señor. Bendícelo, Señor, y guíalo en cada exposición de cada tema que se va a tratar en este estudio. Sé con nosotros, Dios, ábrenos el entendimiento y ayúdanos a poder asimilarlo y a retenerlo en nuestra mente y también a exhibirlo a otros con nuestro comportamiento como cristianos. En tu mano encomendamos este tiempo, Señor. Sé con nosotros. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a tener la primera parte de esta cita bíblica, Hechos, capítulo 13, versos 13 al 42. Y el título es Predicación en Antioquía de Pisidia, con S. Antioquía de Pisidia. Después de Bernabé y Pablo terminar su tarea de predicación en la isla de Chipre, viajaron al Asia Menor. El Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía, y fueron a la ciudad de Perge, de una región llamada Panfilia. Allí sucedió algo que más adelante iba a causar un problema, y fue que Juan Marcos no quiso seguir con ellos, sino que volvió a la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver esta primera cita que vamos a leer, Hechos 13:13. Así que vamos a ver lo que nos dice. ¿Alguien quiere leer? Hermana Jennifer, adelante. Amén. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ustedes recuerdan que Juan los acompañó en el primer viaje, en la primera salida que tuvieron, que fue a la isla de Chipre. Juan Marcos, que es el que escribe el Evangelio de Marcos, los acompañó, pero ahora por alguna razón se fue. Como diría un mexicano, se rajó. Así que, ¿cuál es la razón? ¿Qué fue lo que pasó? La palabra de Dios no lo presenta. Ahora, más adelante esto va a ocasionar un problema. No me pregunten ahora cuál es el problema. Cuando estemos estudiando, más adelante nos vamos a recordar de esta situación. Ahora, después de esto, los misioneros continuaron hasta llegar a la otra Antioquía, que era la de Pisidia. Miren, ellos cuando salieron originalmente fue de Antioquía de Siria. Así que fue de Antioquía de Siria, donde el Espíritu Santo dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Ahora, al llegar de este viaje misionero, o mejor dicho, en la ruta, esto era parte de la ruta del viaje misionero, ahora llegaron a Pisidia. Así que vamos a ver esta cita bíblica, que es el verso 14. Alguien, por favor, léase el verso 14. Hermana Anabel. Gracias, hermano. Verso 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Noten, hermanos, acá, ¿qué hacen ellos? Llegaban a una ciudad, y en este caso parece que en Pisidia habían muchos judíos, y al haber muchos judíos siempre hay una sinagoga. La sinagoga no es un templo para los judíos, es un lugar de reunión, de estudio del Antiguo Testamento, de la ley. No es un templo para ellos propiamente dicho, y los misioneros llegaron a aquel lugar y dice que entraron, fueron un sábado, día de reposo, y entraron
a una sinagoga y se sentaron en aquel lugar. Así que llegaron allí. ¿Por qué llegaron allí? ¿Qué piensan? ¿Por qué llegaron a la sinagoga? A descansar. Porque era el lugar de oración y reposo, ¿no? Por lo general es donde predicaban. Es donde predican. Ahí tenían la oportunidad, por una razón que vamos a verla de inmediato. Y la razón la vamos a hallar en el verso 15. Así que vamos a leer el verso 15 para que completemos la idea. ¿Alguien, por favor, le hace el verso 15? Hechos 13:15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Noten, hermano, lo que vemos acá. En la sinagoga se iniciaba con una lectura bíblica, la lectura de, en este caso, la ley, los profetas, los salmos, en fin. Y luego de esto, parece que era la costumbre dar la palabra a algún invitado que estuviera, porque es lo que nosotros vemos. Quienes eran Bernabé y Saulo eran invitados, no eran parte de esa comunidad, aunque eran judíos. Así que yo entiendo que Bernabé y Saulo no cambiaron su costumbre, su cultura judía. Esto es otra cosa. Es como cualquiera de nosotros que puede ir a vivir a cualquier lugar del mundo. Sin embargo, nuestra tradición y nuestras raíces no la cambiamos, como alguna costumbre de comidas y un sinnúmero de cosas. Así que estamos viendo acá que era costumbre, parece, en la sinagoga dar la palabra a algún invitado. Ahora se están dando cuenta por qué fueron ellos a la sinagoga. Porque como invitados tenían la oportunidad de comunicar alguna palabra. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que nosotros debemos ser sabios y aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para compartir a Cristo. De cualquier manera, de cualquier forma, nosotros podemos aprovechar esta oportunidad. Ahora, noten algo. Encontramos que cada vez que la Biblia menciona hasta este momento a los dos, pone a Bernabé primero. Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Bernabé busca a Saulo, envían a Bernabé y a Saulo a Jerusalén, en fin. Sin embargo, no sabemos por qué no fue Bernabé el que tomó la palabra cuando en la sinagoga le dicen a ellos esta expresión, que si tenía alguna palabra de exhortación. Usted sabe lo que es la exhortación, una palabra de ánimo, de consejo. La exhortación tiene que ver con consejo, pero para levantar el ánimo, para que la gente se edifique. Es lo que significa exhortación. Ahora, los invitan y no es Bernabé el que toma la palabra, sino Saulo. Entre los dos, Bernabé era el líder, Bernabé era el más maduro, Bernabé fue incluso el mentor de Pablo. Sin embargo, miren lo que comienza aquí a suceder. Y vamos a ver lo que nos dice el verso 16. Hermana Cecilia. Bueno. Cecilia. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Dijo, varones israelitas, y los varones israelitas, y los que teméis a Dios hoy. Ok. Aquí estamos viendo el comienzo de un discurso. Esto es como la introducción de un mensaje. Él está presentando las primeras palabras. ¿Y qué pasó allí, hermanos? Allí comenzó el apóstol
Pablo a predicar un sermón, y es lo que nosotros vamos a ver esta noche. Vamos a ver todas estas partes. Vamos a ver 8 secciones que vamos a resumir de este sermón, y lo que Pablo está haciendo es analizando, narrando los detalles sobre la historia del pueblo de Israel para enlazarlo con la obra y el ministerio de salvación de Cristo. Recuérdese que en la Biblia todo va a quién, a Cristo, todo a Cristo. Cristo es el centro de todo. Todo mira hacia Cristo, todo va hacia Él. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí está haciendo. Este sermón, el cual recomiendo que cada uno se lo lea detenidamente. Ya aquí no podemos leerlo ahora mismo detenidamente, pero le recomiendo poder leerlo detenidamente, porque es un sermón extraordinario. Me fascina ver esto, y por eso preferí dividirlo en 3 partes para que nosotros le saquemos el mayor de los provechos a esta enseñanza. Este sermón sirve como enseñanza teológica sobre el plan de redención de Dios que se realiza solo a través de Cristo, hermano. Entonces, es lo primero que nosotros podemos ver acá. El primer resumen: no hay salvación fuera de Cristo. No podemos nosotros enfocar el mensaje de Dios desde otro punto de vista que no sea el punto de vista de Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro sustentador. A través de Él nosotros nos podemos presentar ante el Padre, es nuestro mediador. En Cristo estamos completos nosotros, los hijos de Dios. Es decir, una persona que cree en Cristo no necesita añadirle nada más a su vida para ser salvo. No necesita otro tipo de ayuda. Con la ayuda de Cristo es suficiente. Ahora, es lo primero que nosotros vemos acá. Cómo a través de Cristo Dios desarrolla el plan de redención. Lo segundo que nosotros podemos sacar de aquí, sirve como marco histórico para establecer una cronología de los acontecimientos desde la salida de Egipto hasta la resurrección del Señor. Miren, es interesante poder nosotros hacer una cronología. Una cronología no es más que un orden de acontecimientos con fechas que parten desde un punto para arribar a otro punto. Entonces, podemos hacer una cronología aquí desde la salida de Egipto. Ustedes saben que el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Desde la salida de Egipto hasta la resurrección de Cristo. Así que qué interesante está esto. Y nosotros podemos, viendo estos detalles, sacar ese provecho. Déjenme decirles que a mí particularmente me fascinan estas cosas, y uno puede aquí manejar las fechas y uno poder decir, bueno, esto pasó tantos años después de tal cosa, y uno puede ver esto. ¿Y de dónde lo sacamos? Lo sacamos de las enseñanzas que aparecen en la palabra de Dios. Y este capítulo 3 es vital para esto. Nos da a nosotros datos de fechas que en el Antiguo Testamento tratamos de buscarla y no la encontramos así resumida como aparece en este capítulo. Así que eso es lo segundo. No permite tener un marco histórico para establecer una cronología de estos acontecimientos. ¿Y cómo concluye este sermón?
de Pablo concluye haciendo un llamamiento al arrepentimiento. Hermanos, todo mensaje de Dios tiene un llamado al arrepentimiento. Y yo les pregunto a ustedes, los cristianos, los que conocemos al Señor, ¿tenemos que arrepentirnos también? Todos los días. Todos. Uno, nos arrepentimos para mantener nuestra santificación. Y otros se arrepienten para ser salvos. Usted y yo no nos arrepentimos para ser salvos otra vez. Ya Cristo nos salvó. Pero sí, nuestro arrepentimiento nos mantiene ¿cómo? Nos mantiene en santidad delante del Señor. Porque la palabra de Dios dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo usted y yo nos mantenemos en santidad? Vamos a ver, porque somos pecadores, ¿verdad? El ser cristiano no le dice a una persona que no va a pecar. El cristiano es pecador, pero el cristiano cuando peca se arrepiente. El que no es cristiano cuando peca, ¿qué hace? No le importa. Sigue hacia adelante, dice, yo no soy el único que hago esto. Y en fin, busca la manera de justificar su pecado para seguir pecando. El cristiano sabe que tiene que arrepentirse. Y es lo que Pablo presenta aquí. Presenta el arrepentimiento a través de Cristo, que es el sacrificio perfecto. Entonces, miren, hermanos, hoy, para agotar el tiempo que nos queda de este estudio bíblico, vamos a ver y vamos a dividir en 8 partes. Así que 8 partes muy sustanciosas que no la vamos a detallar de manera pormenorizada cada una de ellas, pero sí vamos a ver la historia y el orden cronológico, que fue lo primero, ¿verdad? Vimos que este mensaje sirve para 3 cosas: para mantener la enseñanza de la salvación a través de Cristo. Segundo, mantener un orden cronológico. Y tercero, un llamado al arrepentimiento. Vamos a comenzar hoy por lo que tiene que ver con esto, con la historia y el orden cronológico que Pablo presenta en este sermón. Y lo primero que vemos aquí es la llegada de Jacob a Egipto y la salida del pueblo de la esclavitud. Miren, el apóstol acá, a partir del versículo 17, comienza a hablar. La hermana Cecilia se leyó el verso 16, donde él dice, donde él llama a todos y le dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Él está ya comenzando su sermón. Ahora, vamos a ver lo primero que él plantea. Él trata de llevar la mente de aquella gente que conocía aquella historia. Él no está hablando algo que era desconocido para ellos. Ellos se sabían esta historia, pero él, ¿qué es lo que él quiere? Él quiere llevar todo esto ¿a quién? A Cristo, porque esta gente que estaba ahí no conocía a Cristo. Se sabía la historia bíblica, pero no tenía un encuentro personal con Cristo. Entonces, vamos a ver, hermana Carmen, que iba a leer hace un rato, el verso 17, y quiero que otra persona se vaya buscando Éxodo 12:40 para que nosotros confrontemos estas 2 citas. Así que bueno, vamos a ver primero Hechos 13:17 y luego alguien va a buscar Éxodo 12:40. Amén. Hechos 13:17 nos dice: el Dios de este pueblo de Israel llamó a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Así que aquí estamos viendo, mire cómo comienza aquí el apóstol Pablo esta predicación. Comienza hablando de cuando Jacob llegó a Egipto, hermano. Esa es una historia muy hermosa. Sabemos bien
que José era gobernador de Egipto, José el hijo de Jacob, y que a raíz de esto Jacob llegó a Egipto. Los descendientes de Jacob, incluyéndolo a él, eran 70. Llegaron 70 personas, incluyendo a José y a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, que habían nacido allá en Egipto. Así que 70 personas llegaron. Miren lo que dice acá, que el Señor pues llevó a los padres, cuando está hablando aquí de los padres, de los fundadores de la nación de Israel, los llevó a Egipto y que luego con brazo levantado los sacó de Egipto. Esta expresión, brazo levantado, ¿qué significa? Dirigido por él, el poder, los milagros, recuerdan, fueron castigos para Egipto, pero fueron ¿qué? Las plagas fueron milagros de Dios para poder sacar a ese pueblo de la esclavitud. Ahora, vamos a ver lo que dice Éxodo 12:40. Así que alguien... Fue la primera. Ok. Dice así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Este es el dato, hermano. Miren, el apóstol Pablo habla de la llegada a Egipto y de la salida. En un verso lo resume, el verso 17. Ahora, ¿qué ya nosotros sabemos aquí? Que 430 años estuvieron viviendo en Egipto. Así que ya esto nos da a nosotros una idea acerca del tiempo, que no fueron 50 años ni 30 años, 430 años desde que Jacob llegó a Egipto hasta que el Señor los sacó. Pasaron. Sí que estamos hablando de casi 500 años, hermanos. A veces estamos leyendo algo en la Biblia y pensamos como que no hubo mucho tiempo. Por esto es importante. Y es lo primero que nosotros vemos acá en esta enseñanza. Y vamos a ver lo que pasa después, lo que sucede. Ahora, el pueblo, cuando sale de Egipto, ¿qué sucede? ¿Qué recuerdan que sucede con el pueblo cuando sale de Egipto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Alguien puede recordar por Zoom o acá presente? Al desierto, lo sacan y pasan por el desierto. Por el desierto, todo ese desierto del Sinaí. Vamos a seguir leyendo, vamos a ver lo que dice el capítulo 13 de los Hechos, versos 18 y 19. Es importante, hermano, que ustedes mantengan esto en la mente, que recuerden esto, porque esta es la historia de Israel. Y es sencillo ver cómo nosotros podemos ir pasando paso a paso con esto y recordarlo. Vamos a ver. Versos 18 y 19. Una Mirella. Amén. Y por un tiempo como 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia un territorio. Ahora, ya nosotros, miren, 430 años estuvieron en Egipto y 40 años, ¿dónde? En el desierto. Es importante que nosotros entendamos esto. Miren, llegaron a Egipto 70 personas. ¿Y cuántos salieron? Más de 2 millones de personas. Conservadoramente, más de 2 millones de personas salieron
Y durante 40 años se mantuvieron en el desierto. Sembraron algunos frutos en el desierto. Sembraron. No. Fabricaron ropas y No. cosas de esta. La ropa crecía con ellos. Dios. Cada día el Señor lo suplía. Ustedes saben, hermano, qué es lo que esto significa. Que si nosotros confiamos en Dios, Dios se va a glorificar en cada paso nuestro. Amén. Dios los dio. ¿Pasaron dificultades? ¿Pasaron? Sí, porque los hijos de Dios pasamos dificultades. Dios no nos dice, no va a pasar dificultad porque eres mi hijo, pero en medio del desierto, hermanos, cualquiera se pasa 2 o 3 días en un lugar difícil, ¿verdad? 40 años donde nació allí una población enorme en esos 40 años. Dice la palabra de Dios que todos los que salieron de Egipto mayores de 40 años murieron en el desierto, porque Dios lo castigó por la rebelión, porque por eso duraron 40 años en el desierto. Si ustedes se leen la historia de los espías que fueron enviados por Moisés a ver la tierra prometida, la tierra de Canaán, en 40 días ellos fueron y regresaron. Así que 20 días se tomaron para ir, 20 días para regresar. Pensemos que el pueblo, como habían ancianos, habían animalitos que no podían ir como los espías, que eran personas ágiles y fuertes, pensemos que se tomaran 3 meses para llegar. En 3 meses, lentamente pudieron haber llegado. ¿Por qué 40 años? Por la rebeldía, por la desobediencia. A veces, hermanos, a nosotros nos pasa que por no confiar en Dios, cogemos el camino más largo y las cosas se hacen más difíciles por no depositar nuestra confianza en Dios y aprender a depender de Él. Así que noten lo que aquí está pasando. ¿Cuántos años de historia ya nosotros aquí tenemos del pueblo de Israel? 470 años de historia del pueblo de Israel. Vamos a seguir viendo. Lo tercero es que luego llegó el período de los jueces. Así que vamos a ver, alguien que se lea el capítulo 13, verso 20. Vamos a ver lo que dice. Capítulo 13, verso 20. Hermana Jennifer. Amén. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 450 años. Período de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? No eran los jueces que hoy nosotros conocemos, que tenían un tribunal para... No, se les llamó así. Eran personas que el Señor levantaba en un determinado momento para ayudar al pueblo. A Dios no les puso un rey. Recuerden, hermanos, que a la muerte de Moisés, ¿qué hizo el Señor? Les puso a Josué. Moisés es el libertador. Moisés es el que camina con ellos en el desierto. ¿Quién los entra a la tierra prometida? Josué. Josué es el conquistador. Dios puso ese líder. Cuando Josué murió, el Señor no le puso un sustituto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no les pondría a ellos un sustituto? ¿Qué piensan? Porque pudo Dios haberle puesto a ellos un líder que los gobernara. Ya llegaron a la tierra prometida, ya ocuparon la tierra prometida. Más o menos el tiempo que se tomaron
después de llegar a la ciudad de Jericó hasta ocupar toda la tierra prometida, fueron unos 5 años. En 5 años ocuparon todo. Josué muere. ¿Por qué Dios no les pondría a ellos un líder, un jefe que los gobernara? ¿Qué piensan? Solo le estoy preguntando cualquier idea que le llegue a la mente. ¿Qué piensan? ¿Por qué sería? ¿Qué piensan acerca de esto? Vamos a ver. Miren, yo quiero llevarlos a razonar esto. ¿Ya Dios le había dejado sus leyes al pueblo? Tal vez porque no había nadie preparado para poder como ser cabeza de un pueblo en los caminos del Señor. Vamos a ver, la hermana Jennifer dice que quizás no había nadie preparado. Vamos a ver, porque aquí hay algo interesante y algo que es determinante. Ustedes saben que hay un libro en la Biblia que se llama el libro de los jueces. Y cuando leemos este libro, allí podemos extraer tantas cosas. Vamos a ver, hermana Doralice. Yo pienso que ya el pueblo había llegado a la tierra prometida, o sea, como Moisés no pudo pasar, ya se necesitó un sustituto para continuar dirigiendo al pueblo, pero con Josué ya habían entrado a la tierra prometida. Pienso yo que por eso no había un sustituto de Josué. Ok, pero ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la razón? ¿Qué piensan? Vamos a ver, hermana Jenny. Porque no tenían ley, ¿no? Josué la había destruido por la desobediencia a las leyes. Moisés. No tenían ley todavía. Sí, ya. Tenían ley, tenían los 10 mandamientos. Sí, ya tenía los 5 libros de Moisés. Ya tenían para poder guiarse. Pero al fin, es Jesucristo, que su rey iba a ser Jesucristo, ¿no? Sí, pero hermana Betsy, el año 430, es decir, cuando ellos salieron de Egipto, todavía faltaba casi 1500 años para nacer Jesús. O sea que aquí, 430 años que ellos tuvieron como pueblo en Egipto, faltaban casi 1500 años. Esto fue en el siglo XV, antes de Cristo. Porque su líder iba a ser Dios, ¿no? Dios, el Padre. El que querían ellos que fuera su líder. Ahí está la respuesta. No sé si ahí está la respuesta. No es eso, sino ¿no? Claro. Pero ellos no lo entendieron, hermano. Dios mismo quería gobernarlo a través de su ley, a través de su palabra. Si nosotros obedecemos a Dios, ¿en qué se convierte Dios? En nuestro rey. Y es lo mismo, obedecer la palabra de Dios es dejarnos gobernar por el Señor. Porque, ¿qué es su palabra? Su palabra es ley para nosotros. Así que aquí está la esencia de esto. Y este periodo, mire, duró 450 años el periodo de los jueces y estuvo hasta el profeta Samuel. Samuel es el último de los jueces y Samuel era profeta de Dios, un hombre de Dios. Si ustedes ven lo que leyendo esta historia, esto está en el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, los primeros capítulos, ahí aparece toda aquella incidencia, el nacimiento de Samuel y cómo el pueblo actuó y cómo el pueblo rechazó a Dios. Y vamos a ver lo que sigue. Miren cómo estamos aquí y este mismo orden lo lleva. Que nosotros podemos analizar esto y a partir de la llegada de Jacob de Egipto podemos ir contando todo esto. Y aquí han pasado ya más de 1000 años desde la salida, desde la llegada de Jacob a Egipto hasta que terminó el último juez, que es Samuel. Estamos hablando de ¿cuánto? De 1020 años de historia. 920. Perdón, sí. Sí, 920 años, sí, perdón. 920 años han pasado
desde que Jacob llegó con 70 personas hasta que terminó el último juez, que fue Samuel. Vamos a ver después lo que pasa. Así que el cuarto punto acá es: luego que hicieron un rey y se inició la monarquía. Así que terminó el periodo de los jueces y ahora se inicia la monarquía, que es lo cuarto. Y quisiera que alguien se lea Hechos 13, verso 21. Así que el cuarto paso aquí es que terminó el periodo de los jueces y se inició la monarquía. Y vamos a ver cómo se inició la monarquía. 13:21, Hechos 13:21. La hermana Jennifer tenía la mano levantada, perdón, la hermana Jenny tenía la mano levantada antes. Ok. Hermana Jenny, ¿usted iba a hacer una pregunta? Sí, gracias. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Pastor, la respuesta que dio la hermana, creo, fue que Dios quería ser el rey y gobernar el pueblo de Israel. Sí, sí, hermano. Ok, pero yo no entiendo cómo Dios quería ser todavía el rey cuando ese era un pueblo sumamente desobediente desde que salió de Egipto, 40 años en el desierto. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, que el Señor le dictó los 10 mandamientos, él destruyó las tablas porque encontró que su mismo hermano Aarón hizo imágenes de oro. Entonces el Señor sabía que estaba tratando con un pueblo que no había obedecido en nada. Inclusive no dejó que Moisés lo llevara, sino que Josué fue quien, como usted dijo, Moisés es el libertador y Josué el que lo lleva a tierra prometida. Pero ese fue un pueblo que nunca agradeció nada de lo que el Señor le puso. Como usted dijo, no hicieron ropa, tenían comida, tenían de noche fuego, de día nubes. Nunca le faltó nada, pero aún así fueron tremendos. Sí, hermana, tienes razón, pero Dios es rico en misericordia. No, eso a mí esto me va. Yo sé siempre esperado por ellos, ¿verdad? Por los israelitas. No, y que miren, cuando yo pienso en el pueblo de Israel, pienso en mí. Amén. Es decir, cuando yo veo a Israel como pueblo, inmediatamente llego a mí como persona y digo, wow, cuántas cosas Dios me ha pasado por alto. Porque si Dios me juzgara a mí por mis hechos, yo estaría frito, hermano. Y se lo digo con toda sinceridad. Entonces, hermana, usted tiene razón, hermana Jenny. Ahora, vamos a ver, porque Dios, no era que Dios en su esencia, en su persona, iba a aparecer sentado en un trono en Israel, porque bien sabemos que hubo un momento que caminando por el desierto, el Señor sacó el campamento que estaba en el centro del pueblo y le dijo a Moisés, mira, pon el campamento fuera, porque en algún momento ellos van a hacer algo y yo los voy a consumir. O sea, la gloria de Dios, la justicia de Dios, no va de ninguna manera a apoyar el pecado. Ahora, Dios, que es rico en misericordia, así dice su palabra. A pesar de que ese pueblo era un pueblo tan rebelde, tan desobediente, pero Dios mostró su amor. Pastor, pero el Señor sabía con quién estaba tratando. Entonces, esa parte, no, ya yo entendí lo de la misericordia de Dios, como usted dijo. Si yo me pusiera a pensar en todo lo que yo he hecho en mi vida, no merecería de nuestro Señor Jesús ni siquiera un chin de misericordia, ¿verdad? Todos, hermano, todos nosotros. Pero el Señor sabía que yo me imagino que él dijo, lo voy a dejar sin nadie para que entonces pues sigan pecando y sigan haciendo cosas. Miren lo que pasa, hermanos.
Esto ha sido debatido, lo que voy a decir ahora ha sido debatido en algunos círculos teológicos, pero yo creo firmemente en esto. Y es que cuando hablamos de la voluntad de Dios, no es que Dios tiene dos voluntades, pero hay dos vertientes que nosotros podemos ver de la voluntad de Dios. Recuerden que en tiempo pasado hablamos aquí de la soberanía de Dios, y debajo de la soberanía de Dios está el libre albedrío que Dios hizo soberanamente que sus criaturas tuviesen. Ahora, vemos en Dios la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es cuando Dios quiere establecer algo, nadie lo va a detener. Nadie. Ahí no vale que yo diga, que yo piense. Si Dios determinó una cosa, nadie lo va a hacer cambiar. Pero Dios, en su misericordia, le permite al ser humano que tome decisiones. Y ahí entra la parte del libre albedrío. Entonces, ahí tenemos lo que conocemos como la voluntad permisiva de Dios. Dios permite. Y es lo que vemos en el pueblo. El pueblo de Israel, Dios quiere guiarlos. Miren, Dios quería gobernar el pueblo a través de su ley. Si ellos obedecían la ley de Dios, no necesitaban un rey. No lo necesitaban. Y esto estuvo demostrado. ¿Cuántas ocasiones? Miren, en una ocasión el pueblo de Israel, cuando estaba enfrentando a la gente de Canaán, estaba combatiendo con esos pueblos de allí. Dice la Biblia que sabe lo que el Señor mandó en defensa del pueblo, avispa. Y atacaron a los amorreos. Hermanos, y ante las avispas, ¿qué soldado puede aguantar? Y hubo batallas así. Hubo una batalla donde comenzaron a caer rocas del cielo. Hubo un momento, y esto ya fue muchos años más adelante, donde un rey llamado Senaquerib invadió a Israel, y el rey Ezequías, un hombre fiel, Senaquerib le envió una carta amenazándolo, diciéndole que iba a hacerlo lamer el polvo. Y de verdad que tenía fuerza para eso el hombre. Senaquerib gobernaba el imperio más grande de esa época, que era el imperio asirio. Y Ezequías tomó las cartas de amenaza y la llevó al altar de Dios y le dijo: Señor, mira lo que me manda decir este rey. ¿Sabe lo que pasó? Esa noche se levantó el ángel de Jehová, dice la Biblia. ¿Y sabe cuántos mató? ¿Cuántos soldados de Senaquerib? 182,000 soldados. Al otro día, cuando el rey se levantó, era un cementerio lo que había. Entonces, ¿podía Dios defender al pueblo sin tener un líder? ¿Cómo Dios no va a hacer estas cosas, hermano? Pero miren lo que pasa. Vamos primero a leer. Yo quiero que alguien se vaya buscando. Bueno, vamos primero a leer el verso 21 y luego vamos a buscar primer libro de Samuel, capítulo 8. Yo voy a leer estos versos de primer Samuel, pero vamos a leer primero a Hechos 13:21 para que veamos el siguiente paso, que vino ahora la monarquía. Vamos a ver. ¿Alguien que lea? Adelante. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Así que ya vemos que inició la monarquía, y en la monarquía tenemos el primer rey, 40 años. Ya nosotros vemos acá que estamos cuando comenzó David, que es el que sustituye a Saúl, primer rey, Saúl. Ya tenemos, esto era 70. 960. ¿Eh? 960. 960.
Era 960. 920. Sí, 960. Ya en el año 960, después de haber salido de Egipto, es cuando comienza a gobernar David, que es el segundo rey. Este es el primer rey. 40 años. Mire, usted lo busca en el Antiguo Testamento y no lo va a encontrar. ¿Cuántos años gobernó Saúl? No lo va a encontrar. ¿Cuántos años gobernó David? Sí lo dice en el Antiguo Testamento, pero ¿dónde lo dice? En el Nuevo Testamento. Ahora, pidieron rey. Yo quiero que ustedes vean en la historia bíblica, miren, todo lo que Pablo está predicando es apoyado en la palabra. El mensaje tiene que ser bíblico para que sea edificante. Vamos a ver esta historia. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Yo voy a leer estos versículos, pero quiero que ustedes lo vean conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Busquen esta cita para que vean cómo se originó aquello. Recuérdense que el último de los jueces fue Samuel. El profeta Samuel es el último de los jueces. Capítulo 8, primer libro de Samuel, dice el verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Israel era pueblo especial de Dios. Israel no era como todas las naciones. Era un pueblo santo, separado para Dios. Verso 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, mire lo que hace todo hombre de Dios. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Voluntad permisiva, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿Qué rechazó el pueblo? El reino de Dios para pedir un rey, para pedir que los gobernara un hombre. Así que así comenzó lo que vamos a ver en la historia bíblica como la monarquía, donde Israel fue gobernado por una serie de reyes. Fueron bastante los reyes que gobernaron a el pueblo de Israel, hasta el último llamado Sedequías, que allí terminó ya la monarquía. Pero en lo que nosotros estamos es en el sermón de Pablo, ¿verdad? Estamos viendo, yo quise citar esto para que veamos de dónde parte esto de Hechos 13. Volvamos a Hechos 13, si quiere, marque esta historia allí para que la lea después completa, la de primer libro de Samuel, capítulo 8. Pero volvamos a Hechos 13. El verso 21, que ya leímos, dice que pidieron rey y Dios les dio a Saúl, buen rey, ¿verdad? Terrible. ¿Y quién se los dio? Dios, dice. ¿Por qué? A veces nos empecinamos en las cosas y como Dios tiene control de todo, Dios dice: ok, yo recuerdo algo en mi niñez y mi adolescencia. En ocasiones yo le estaba insistiendo a mi mamá: déjeme ir a tal parte, y no va para allá, y no va. Y yo: pero sí, déjeme ir. Y insistía tanto. Y en ocasiones decía: vete. Ese vete a mí no me gustaba. Porque yo quería que ella me dijera vete, porque ese vete no era bueno.
Entonces, hermanos, Dios no es movido por emociones humanas, pero hay ocasiones donde el Señor nos dice, ok, es lo que tú quieres, pues adelante. No es lo que yo quiero para ti, pero es lo que tú quieres, entonces prueba con lo que tú quieres. Y es lo que nosotros estamos viendo acá. Ahora, miren, a partir de aquí, recuerden que Pablo está predicando un sermón. A partir de aquí, Pablo llega al punto central de la predicación. ¿Y cuál es? El reino de David. ¿Y por qué el reino de David? Vamos a ver lo que nos dice Hechos 13, versos 22 y 23. Así que alguien, por favor, que se lee esta cita bíblica, Hechos 13, 22 y 23. A ver si. Hechos 13, 22 y 23 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Noten, hermanos, cómo Pablo comienza hablando de Jacob cuando llegó a Egipto, la salida de Egipto, los 40 años en el desierto, los 450 años de los jueces, cómo inicia el primer rey, Saúl, y cómo cae a David. ¿Y a David por qué? ¿Por qué? Porque de ahí viene la descendencia de el Mesías, que es el centro de lo que él quiere presentarles. Porque les pregunto yo, esta historia que le está contando Pablo a los judíos, ¿era desconocida para ellos? Era como la historia patria, como cualquier historia de nosotros, ¿verdad? Los que llegamos bastante adultos acá a este país, tenemos bien claro la historia de nuestra nación de origen y luego hemos aprendido un poco la historia de acá y los que han nacido aquí se aprende la historia de este país. Los judíos se sabían esto, pero ¿dónde va la conexión? Va David. ¿Por qué? David, el rey conforme al corazón de Dios, de donde viene ¿quién? El Salvador, que es a quien quiere Pablo presentarles a estos judíos. Así que le habla acerca de el Salvador Jesús. Pero miren acá la parte, y esto es característico en el apóstol Pablo. Pablo, al presentar estos temas, él quiere llenar toda inquietud. Y noten, ya llegó al Salvador, pero ahora como que retrocede un poquito y presenta al precursor, que sería la sexta parte, presenta al precursor del Salvador, que fue Juan el Bautista. Y quiero que alguien se lea los versos 24 y verso 25. Vamos a leer hasta el 31. Bueno, pero ahora 24 y 25. ¿Alguien del Zoom que quiera leer? Hermana Doralisa. Hermana, adelante, hermana Doralisa. Ok, ya sí. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Noten esta conexión tan maravillosa. Es que Pablo está hilvanando un sermón para que la gente lo siga, para que la gente esté atenta al desarrollo. Un paso muy importante en la predicación, que la gente en un momento dado no se pierda, sino que continúe con aquel hilo que está trazado. Ahora, ¿quién es el precursor del Mesías? Juan el Bautista fue el que presentó al mundo el Mesías.
Juan es el que dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nosotros vemos aquí que dice que Juan predicó el bautismo de arrepentimiento. No se preocupen que todo esto nosotros lo vamos a estudiar. Hoy lo que estamos viendo es solo la cronología de estos acontecimientos. Llega el Mesías. ¿Viene de quién? De la descendencia de David. Por eso, antes de nacer, el ángel Gabriel, ¿qué le dijo a María? He aquí que en tu ser nacerá el Hijo de Dios. Dice, y el Dios de su padre le dará el trono, y Dios le dará el trono de David su padre. Eso lo dice en Lucas, capítulo 1. Dios le dará el trono de David su padre, o sea, esta conexión. Por eso cuando Cristo venga con la iglesia, establezca el reino en la ciudad de Jerusalén, va a gobernar, porque es el heredero al trono de David. No va a gobernar solo a Israel, va a gobernar todo el mundo, todas las naciones del mundo, pero la primera etapa vamos a ver a Cristo como un gobernante perfecto. No estamos hablando de un gobernante político como estos, ¿verdad? Pero porque es el heredero al trono de David. Ahora, esa parte es una parte futura. La parte presente ahora del Mesías es que como Salvador, y es lo que Juan presenta. Juan presenta a Jesús como el Salvador. Él dice, yo no soy el Mesías. Viene detrás de mí alguien de quien yo no soy digno de desatar el calzado. ¿Hasta dónde Juan se sentía poco importante? Y tristemente, hermanos, parecen predicadores que le dan órdenes a Jesús. Y miren lo que Juan decía. ¿Y sabe quién fue Juan? Dice la Biblia que de los nacidos de mujer no ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista fue más grande que Abraham, más grande que Noé, más grande que todos. Y él no era digno. Y no era digno de desatar el calzado del Señor. Así se consideraba Juan, siendo el más grande de los seres humanos. ¿Por qué Juan tuvo esta categoría? Porque fue el que presentó al Mesías al mundo. Él es aquella voz en el desierto que estaba profetizada, que iba a presentar la llegada del Mesías en el mundo. Y creo que no hay un honor más grande que este. Ahora, Juan presentó al Mesías. El Mesías comenzó con su ministerio. ¿Y qué hizo el pueblo? Ese pueblo que traía esa historia, ¿qué hizo con el Mesías? ¿Qué hizo? Lo rechazaron, lo mataron finalmente. Vamos a ver. Verso 27 al verso 29. Así que alguien, por favor. Amén. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Noten, hermanos, ya está hablando de que del sacrificio de Cristo, de lo que pasó y cómo el pueblo que Dios le envió el Salvador rechazó el Salvador. Así que esto lleva un orden tan maravilloso para llevar la mente de aquella gente en algo que ellos conocían, porque Cristo no hacía tantos años que había ascendido a los cielos. Aproximadamente, tal vez era el año 48, así que 14 años, 15 años solo hacía de que Cristo había ascendido a los cielos. Era una historia que todavía se mantenía fresca en la memoria de aquel pueblo. Ahora, estamos viendo
Juan el Bautista presenta a Jesús. Jesús comienza a predicar el evangelio del reino. El pueblo, ¿qué hace? Rechaza a Cristo. Aquí, ¿qué hizo? Cuando terminó el periodo de los jueces, le dijo a Dios, no queremos que tú reines, queremos un rey. Y ahora viene Dios mismo, hermano. Dios mismo viene entre ellos. ¿Y qué hace? Rechazan a Cristo. Rechazan el mensaje de Él. Lo matan. Y lo crucifican. Pero vamos a ver lo que pasa y vamos a leer los últimos versos de esta parte del sermón de Pablo. Versos 30 y versos 31. Así que con esto concluimos. 30 y 31. Puedo continuar el Zoom si es que aparece, si no. Ana Bueno, Juliela. Ana Juliela. Hechos 30 al 31. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Así que, miren, hermano, mataron al Mesías, pero ¿qué pasó? Se levantó de los muertos, lo que estamos celebrando este día domingo. Se levantó triunfante de la tumba, victorioso. ¿Y dónde estaban las evidencias? En el pueblo. El pueblo había visto la evidencia. Miren lo que dice, y él se apareció durante muchos días, 40 días después de resucitar. Estuvo apareciéndoles a ellos. Dice la Biblia que en una ocasión en que Cristo se les apareció, habían más de 500 reunidos en un lugar de los discípulos de Cristo. Y otras apariciones personales, y estuvo con los discípulos, e hizo milagros con ellos. Todas estas cosas. Una evidencia clara de que del poder y la obra de Cristo. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hemos visto hoy? La cronología, los acontecimientos en el orden que sucedieron para llevar al oyente, a los que estaban allí. ¿Dónde estaban? En la sinagoga. Fueron a la sinagoga y aquel día aquella gente que estuvo allí se llevó un mensaje maravilloso y extraordinario. ¿Cuáles fueron las reacciones a este mensaje? Vamos a verlo más adelante. Así que la próxima semana, en este mismo lugar, a esta misma hora, continuaremos con... y por Zoom y presencial. No sé, hermanos, si tienen alguna pregunta, si algún comentario final. Bueno, yo viendo esto veo que Pablo fue muy astuto porque para hacer toda esta cronología eran hechos que los que estaban en la sinagoga lo conocían, ya no tenían fundamento para refutarlo. Sí. Si él simplemente dice Jesús es el Salvador, ellos podían decir, no, pero ¿de dónde tú sacaste eso? Eso no está en ninguna parte. Pero aquí ya, si querían argumentar contra él, se le iba a hacer bastante difícil. Sí, sí. Sí, muy bien. Así que, hermanos, tenemos siempre que apoyarnos en la palabra. Mire, siempre que nos apoyemos en la palabra, vamos a salir adelante. Una persona puede rechazar el mensaje, pero ¿cuál es nuestra misión? Compartir la palabra. Compartir la palabra. Pero eso vamos para a ver. La próxima semana. ¿Eh? Eso para la próxima semana. Ajá, sí. No, es tremendo. Tremendo tiempo. Realmente, algo que qué sé yo, confrontó mi vida, y cuando uno mira, y usted dijo ahorita, de cuántos errores el Señor nos ha perdonado. Uno mira su vida hacia atrás, una mirada retrospectiva, un feedback, y se da cuenta que su misericordia son nuevas cada mañana. Y eso nos anima a seguir hacia adelante. Eso nos anima a ser fiel al Señor. Eso nos desafía cuando uno ve la paciencia del Señor para con nuestra vida, y a la misma vez la paciencia que nosotros debemos tener con otros. Porque a veces somos desesperantes y queremos tirarlo por el balcón. Pero su paciencia
hermano, es lungamio, que dice. Es interminable. Amén. Amén. ¿Alguien por Zoom tiene alguna palabras o alguna pregunta? Un comentario de lo que usted dijo. No dice en el momento de la voluntad permisiva de Dios. Él permitió, le dio al pueblo de Israel que le desobedecieran y todo. Pero él quería llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y se hizo. Su voluntad se cumplió. Sí, sí. Si ellos hubiesen obedecido, hubiese sido más fácil y más rápido, pero pagaron las consecuencias, pero la voluntad de Dios se hizo. Sí. Hermanos, esto es tan real y tan... Miren, Israel hoy no tiene paz. ¿Y por qué? Es por esto mismo. Sigue rebelde. Todavía sigue rebelde contra Dios. Un día esa nación va a tener una paz como ninguna. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga y establezca el reino con su iglesia. Cristo viene con su iglesia. No es que los judíos van a gobernar el mundo. Esto no es. Judíos y no judíos en Cristo, sí. Entonces tendrá paz. Mientras tanto, es lo mismo, la misma historia. Esto que está pasando en Israel no habría sucedido si este pueblo obedece lo que Dios le dice. El profeta Isaías dice: oh Israel, si hubieras obedecido mis mandamientos, fuera tu paz como un río y tu gozo como las ondas del mar. Así dice el profeta. ¿Dónde está? Isaías, no recuerdo ahora el capítulo, pero lo podemos encontrar al final. Así que una promesa de Dios extraordinaria. Si hubieras atendido a mis mandamientos. Y cada uno de nosotros sabe que cuando un hijo es desobediente, y estoy hablando de materialmente, ¿verdad? Cuando los hijos son desobedientes, ¿qué pasa? Le va mal. Un hijo desobediente que desobedece a su papá, a su mamá, rebelde, no le puede ir bien, hermano. Y yo pregunto, ¿y un padre desea que le vaya mal a un hijo? No quiere, pero si es desobediente, ¿qué va a pasar? Así que... esa cronología no termina ahí. O sea, lo que está pasando ahora, eso faltan los 2000 y pico de años que van ahora y lo que vendrán. Sí. Y se va a ver la misma tendencia. Lo mismo, las mismas situaciones. Y en la historia de Israel, ¿cuánto han pasado? Porque lo que están pasando ahora es diferente a lo que han vivido. Y lo que viene es peor que lo que ha pasado, en sufrimiento para ese pueblo. Pero bueno, ese no es el tema. Así que... Pensemos en cómo aplicar esa verdad en nuestras vidas. Es lo más importante. Sí. Esas verdades. Si somos rebeldes, las consecuencias las vamos a seguir pagando. Ahora, si nos postramos delante de Él y reconocemos su señorío, las cosas nos van a ir bien y van a mejorar. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, por esta noche.